Cordial saludo tengan todos ustedes. Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Continuemos con ese saber del ámbito administrativo. Manejo de formas en las organizaciones. Objetivos. Primero, valorar la importancia del empleo de formas en una organización. Segundo, conocer y entender los aspectos metodológicos necesarios para manejar efectivamente las formas. Tercero, dominar los criterios técnicos idóneos para analizar, diseñar y controlar las formas. Cuarto, relacionar de la mejor manera posible las formas con los procesos y procedimientos para imprimir mayor consistencia al funcionamiento de una organización. Quinto, analizar y precisar los aspectos prioritarios con el fin de convertir el manejo de forma en una ventaja competitiva para una organización. Como introducción de las formas podremos decir que en esta charla se desarrollan los lineamientos fundamentales para analizar, diseñar y controlar las formas en su concepción más sencilla y clara. Debido al gran volumen de información que existe en la organización y se necesita manejar formas para homogeneizar y racionalizar el trabajo. De otro modo, la proliferación indiscriminada de datos podría entorpecer o retrasar las actividades con la consecuente desviación de costos administrativos y materiales. Por costos administrativos se entiende el aumento de las cargas de trabajo derivado del manejo excesivo de información y la compilación de las acciones debido al volumen de papelería necesaria para su desahogo. La eficiencia con que se atienden los aspectos relacionados con las formas en una institución repercute directamente en la fluidez y precisión con que puede hacerse frente prácticamente a todos los asuntos relativos al desarrollo de procesos, a la ejecución de funciones, instalación y operación de sistemas, definición de procedimientos, prestación de servicios o venta de productos. Así, en la medida en que una organización controla su operativa interna y cuida su recurso en esta materia, sus posibilidades de lograr sus objetivos en términos de eficiencia y calidad serán mayores. Como concepto podremos decir que la forma o las formas son herramientas o medios de comunicación escritos, normalmente impresos, que por lo general contiene información fija y espacio para incluir información variada. Cuando una forma se completa, pasa a ser un documento, y según el tipo de información y el grado de dificultad para su llenado, puede acompañarse de un instructivo. Objeto de su utilización. Las formas presentan el vehículo de transmisión de datos e información organizacional más sencillo, claro y funcional, ya que permiten ordenar, sistematizar y orientar el manejo de cualquier otro recurso en términos escritos. Normativamente, constituyen un documento frente para efectos legales de consulta o ambos. Propósitos del análisis, diseño y control de formas. Primero, contar con las formas adecuadas en función de las necesidades de la organización. Segundo, conocer el número exacto requerido. Tercero, mejorar la eficiencia de los procesos y procedimientos. Cuarto, contribuir a racionalizar las cargas de trabajo. Quinto, asociar correctamente la estructura orgánica con su clasificación por áreas, unidades o ambas. Sexto, normalizar
lo que se encuentre en uso con diseños elaborados técnicamente. Séptimo, controlar las provisiones y el consumo estrictamente necesario. Octavo, economizar mediante la racionalización del uso y diseño. Noveno, contar con un catálogo de formas acorde con las necesidades de la organización. Décimo, mantener un control de calidad de producción o compra. Décimo primero, definir los criterios técnicos para su revisión y actualización. ¿Cuál es la importancia de esas formas ya impresas? Las operaciones administrativas que se efectúan en una organización generalmente requieren documentos para dejar constancia de su ejecución. Cuando estas operaciones son numerosas y repetitivas, se utilizan formas impresas, cuyo uso incide de manera directa tanto en la simplificación del trabajo como en la calidad de la información que se maneja. Por ello es necesario tener en cuenta los elementos siguientes: A, su contenido; B, la cantidad de ella que se utiliza; C, el costo que representa; D, el grado en que permiten imprimir celeridad y cohesión a las acciones; F, su función como vehículo para generar y transmitir información. Vamos a hacer un análisis. Al revisar el contenido de la información de una forma, más bien al revisar el contenido de una forma en cuanto a condiciones materiales, tamaño, tipo de papel, tinta, clase de impresión, encuadernación y frecuencia de uso, y consideraciones funcionales, identificación, objetivo, información, estructura, tipo y secuencia de datos, deben considerarse los aspectos que siguen a continuación. Primero, formas cuya dimensión no coincide con el tamaño de los equipos en que se proceden o son excesivas para los datos que contienen. Segundo, duplicación de formas para un mismo fin. Tercero, exceso de formas de poco uso. Cuarto, formas con un número de copias innecesarias. Quinto, formas cuyo diseño no satisface el propósito para el que fueron creadas. Sexto, formas para trámites en los que no son necesarios o sin la forma y el contenido requeridos. Fuentes de información. Por lo general, las fuentes que emplea una organización suelen ser diversas. Entre las más común o las más comunes pueden mencionarse las primeras, las siguientes. Primero, de uso interno, por ejemplo, el control para pérdidas de papelería. Segundo, diseñadas para la presentación de resultados, como lo son los informes a órganos de gobierno. Tercero, productos de un consultor. Segundo, diseñadas para la presentación de resultados, como lo son los informes a órganos de gobierno. Tercero, productos de un consultor externo. Ahí las formas que se adaptan son las formas para un procedimiento. Cuarto, de uso comercial y común, como son formas para solicitud de empleo. Quinto, elaboradas para una autoridad normativa para uso interno y reportes de acciones, como son las declaraciones de impuestos. Séptimo, requeridas por una instancia externa para su uso exclusivo. En este caso está la encuesta de alguna cámara o confederación. Noveno, propuestas por un fabricante de papel o diseñador profesional, como son las formas continuas para capturar la información. Requerimientos para su uso o para el uso de esas formas. La existencia en mayor o menor medida de formas en una organización obedece a la necesidad específica de trabajo, en función de los factores siguientes. Las pautas dictadas por el órgano de gobierno. Los factores internos. Encontramos el instrumento jurídico que las crea. B, las pautas dictadas por el órgano de gobierno. C, la desagregación de funciones derivadas de su base legal. D, la determinación de objetivos y programas. E, la definición de procesos. F,
Los sistemas que se desarrollan para apoyar los procesos y programas. G. La tradición en procedimientos y por ende en operaciones de las actividades. H. El establecimiento de estrategias de negocios. G. El proceso de toma de decisiones. Los requisitos para su uso ya a nivel externo. C. Por parte y convenios nacionales. A. Por cambios en las condiciones del entorno. B. Por decisiones tendientes a la globalización. C. Por parte y convenios nacionales e internacionales. Y D. En atención a demandas de clientes o proveedores. Ahora hablemos del diseño de las formas. Métodos de llenado. Es la preparación de una forma según su objeto, tipo de información que contendrá, origen, métodos de llenado, procedimiento en el que se utilizará, número de copias, usuarios y resultados esperados. Los elementos funcionales de identificación sería un logotipo de la organización, un título, una fecha y un número de hoja. La fecha y el número de hoja que constituye. En los dos puntos anteriores puede incluirse, si es un cambio, la fecha y el número de hoja que constituye, según el tipo de documento, estudio o proyecto de que se trate. Nombre de quien la elaboró, revisa o autoriza. Y la clave de la forma. Como sería el flujo de trabajo. El orden de los componentes, entonces tendríamos una secuencia de datos para llenar unos datos principales, como sería el flujo de trabajo y un cuerpo para llenar unos datos principales. Ahora hablemos de las instrucciones. Al pie o en el dorso, de colocación de números entre paréntesis, en cada espacio por llenar se anexa. Ahora hablemos de las instrucciones. Al pie o en el dorso, o colocación de números entre paréntesis, en cada espacio por llenar se anexa formas o formato un instructivo. Entonces, hay unas condiciones para unos manuales, hay unas condiciones para su llenado, como son formas o formatos. Se requiere espacios. Hay unas condiciones para unos manuales, hay unas condiciones y se eviten errores para su llenado. Entonces, a ver, cuando son manual, se requiere espacios adecuados para que la información quede suficientemente clara y se eviten errores de interpretación. Una dirección, calle, número, una población, como es por lo menos un formato que requiera de un nombre, una fecha, una dirección, calle, número, una población, una información solicitada y una clave de registro. Cuando esa máquina o a computador, el espaciado debe adecuarse a la estructura de una máquina de escribir adaptada al computador, aunque no exista una estandarización de este tipo de equipos. Entonces este tipo de reproducción no debe representar ningún problema, ya que las formas tienen que haberse creado en impresoras de equipo de cómputo. Caso contrario, entonces este tipo de reproducción no debe representar ningún problema, ya que las formas tienen que haberse creado en la computadora desde un principio. En caso contrario, puede usarse un escáner para capturarlas y darlas de alto en algún disco y reproducirlas de acuerdo a ese escaneo. El contenido se basa en datos fijos. Hay clases de forma, hay de línea. Es la clase de forma más sencilla que existe, pues su contenido se basa en datos fijos, y eso va en letras, que van seguidas de una línea sobre la cual se anotarán los datos variables. Un mismo renglón pueden aparecer distintos datos fijos, de modo que se van formando líneas por cada renglón en los espacios que quedan, solo para llenar con la información. Solo se emplea cuando la información es mínima y se anota frecuentemente a mano. Sin embargo, una variable de esta forma elimina dicha desventaja, y es aquella en la que los datos fijos de cada renglón se alinean y así los espacios correspondientes quedan en columnas.
Por ejemplo, un recado telefónico, un formato puede ser el primer renglón para, segundo hora y fecha, con espacios, el tercero el señor, un cuarto o un quinto asunto y abajo recibió. Otras variantes consisten en colocar las líneas una tras otra y anotar con letra pequeña los datos fijos debajo de cada línea para que los renglones sean los espacios en blanco. Entonces entre esas tenemos, por ejemplo, una solicitud de empleo, donde hay unos datos generales y hay una línea y debajo dice apellidos paternos, al frente hay otra línea y abajo dice apellido materno, y al frente hay otra línea y dice nombre. En el siguiente renglón dice domicilio y aparecen dos líneas y abajo de la línea dice calle y número. Y en la otra, en el segundo renglón, dice Colombia. Abajo puede decir número de cédula, población, municipio, estado, lugar y fecha de nacimiento en la parte inferior, edad, sexo, estado civil. Estos datos fijos debajo de cada línea contienen columnas y renglones para su llenado y se utilizan cuando los datos que se anotan, que son los variables, son afectados por varios datos fijos que regularmente se ponen en la parte superior de la forma o encabezado, o en casos especiales al pie. Llega a ser tan compleja como datos fijos presentes, ya que a veces una de las columnas, generalmente la izquierda, contiene conceptos fijos que pueden variar en cada renglón. Se utilizan bastante cuando los datos variables son cifras numéricas. En algunos casos se forman columnas o subgrupos, por lo cual las cabezas pueden variar siguiendo el sentido en que se leen los datos. En ese caso diseñamos un cuadro con probablemente con un encabezado que diga gerencia de carga. Bueno, en el primero dice estación, raya, zona de reparto, raya, gerencia de carga, lista de reparto y control de rezago, raya, fecha, raya. Ahí en la parte de abajo se va a diseñar una forma con las necesarias columnas, como por ejemplo la primera columna, número económico, la segunda, número de guía, la tercera columna, piezas, la cuarta, consignatario, las quintas, fletes, las sextas, devoluciones y la séptima, causa. Son formatos de esa índole. Y en la parte de abajo dos cuadros separados de esa tabla, donde se coloca al inicio del reparto, entregado por, recibido por, nombre y firma, nombre y firma y nombre y firma, si son varios por los que tienen que pasar ese conducto regular. Y en la mitad de ese cuadro hay otro que dice al terminar el respecto, recibí en efectivo, copias de guías y copias de recibos, y nombre y firma. Hay también unas formas de casilla. Bueno, aquí solamente estamos dándonos cuenta que, como todo se registra hoy en día, para mayor control de todas las transacciones y aún de la información en una empresa, pues se requieren de formas o de formatos, y todos se diseñan de acuerdo a los datos que se requieran
llenar o que se requieran registrar. Los formatos hoy en día con Excel se diseñan y simplemente se llenan de acuerdo a la necesidad que en el momento se necesite. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.